El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Estábamos hablando hoy de la voz que clama en el desierto y el Señor quiere enseñarnos a avanzar aún en el desierto. Lucas capítulo 4, verso 1. Dice: entonces Jesús, lleno, colmado, saturado del Espíritu Santo, regresó del Jordán y fue llevado, impulsado por el Espíritu al desierto. En el desierto, cada persona tiene su propio combate de fe. La finalidad de seducir la lealtad de Jesús hacia Dios fue en el desierto. Y más adelante, durante su ministerio terrenal, Jesús lo intentó de nuevo a través de la boca de Pedro para que renunciara a su misión y al propósito con el cual había venido a la tierra. ¿Cuál era ese propósito? La cruz. Y cuando Jesús comenzó a decir que era necesario padecer, que tenía que morir, entonces Pedro le dijo: de ninguna manera que esto acontezca. Ese fue el momento cuando el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Por qué? Porque Satanás había influenciado la boca de Pedro para tentar de nuevo a Jesús. Lucas capítulo 4, verso 13. Dice que después de las tentaciones en el desierto, Satanás se alejó por un tiempo. Esto muestra que el enemigo de nuestras almas no descansa para sacarnos del propósito de Dios, nos vigila, busca oportunidades, nos tienta, y cuando nosotros clamamos a Dios y viene ayuda, nos deja por un tiempo, pero después vuelve a acosarnos. Entonces, esto muestra que Jesús también fue tentado en otras oportunidades, al igual que nosotros. Es por eso que el libro de Hebreos dice que tenemos un intercesor, un intermediario entre Dios y los hombres, que puede compadecerse de nosotros porque Él mismo fue tentado en todo. Entonces, con estas palabras registradas en la Escritura, muestra que Jesús también fue tentado en otras oportunidades. Esas otras oportunidades no quedaron registradas. No hay otro registro de tentación. Pero nosotros podemos mirar con detenimiento que sí se ve el acoso del enemigo a su vida. Lucas 4:13 dice entonces que Satanás lo dejó por un tiempo. Esto aclara que Dios tenía un propósito al permitir que Jesús fuera tentado en el desierto, de acuerdo a la declaración que dice que fue llevado, impulsado por el Espíritu al desierto. El propósito de Dios era asegurarnos que un sumo sacerdote capaz de compadecerse de cada uno de nosotros, capaz de compadecerse de nuestras debilidades. Dice la Escritura que una vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo a ofrecer un sacrificio por los pecados del pueblo. Y eso es importante también saberlo, entenderlo y ponerlo en práctica.
Cuando el pueblo peca en forma colectiva y no se da cuenta de eso, todavía el pecado está velado. Pero cuando viene una revelación del pecado colectivo, el pueblo tiene que arrepentirse. Eso está registrado en el libro de Levítico. Cuando nadie defiende las cosas de Dios, es un pecado colectivo. Entonces, por lo tanto, los sacerdotes dicen que eran los encargados de poner las manos sobre el animal que se ofrecía, transfiriendo como líderes al animal los yerros del pueblo. Y entonces, después de eso, el animal era sacrificado. Y era sacrificado completo. Inclusive la cabeza, la cola, el cuero, todo tenía que quemarse y lo sacaban afuera del campamento a un lugar limpio. De ese sumo sacerdote es que nos habla el libro de Hebreos, porque Jesús es nuestro sumo sacerdote y Él puede compadecerse porque fue tentado en todo lo que nosotros somos tentados. Él fue tentado, pero la diferencia está que fue Él sin pecado. Somos tentados en nuestra naturaleza humana. Él también fue tentado en su naturaleza humana, porque su naturaleza humana fue sometida a debilidad. Vaya a Hebreos capítulo 2, verso 18. Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. La palabra griega traducida aquí como tentado significa poner a prueba. Así que cuando somos puestos a prueba y atribulados por las circunstancias de la vida, podemos asegurar que Jesús nos comprende. Podemos asegurar que Él se compadece, porque Él pasó por las mismas pruebas y las tentaciones. Es cuando una persona está enferma de artritis, por ejemplo. Ha sufrido bastante tiempo de los dolores de los huesos. Entonces, alguien le cuenta que está con el mismo mal, entonces la persona puede compadecerse porque ya pasó por eso. Y conoce el dolor del reumatismo, de la artritis, lo conoce. Entonces va a tocar a la persona que está con esa enfermedad con mucho cuidado, porque sabe que solamente ponerle la mano en el lugar que le duele es bien doloroso. Entonces, por eso es que Jesús fue tentado en todo, porque nosotros somos tentados en todos también y Él puede compadecerse, porque Él sabe las presiones mentales de una tentación. Las tentaciones de Jesús siguen tres patrones que son comunes para todos los hombres. La primera, la tentación viene o tiene que ver con los deseos de la carne. 2, incluye toda clase de deseos físicos. Jesús en la tentación estaba hambriento y el diablo lo tentó a convertir las piedras en panes, pero Él respondió algo que está registrado en el libro de Deuteronomio capítulo 8, verso 3. No solo de pan vivirá el hombre, mas vivirá de todo lo que sale de la boca de Jehová. 3, aquí fue tentado para que se vuelva orgulloso. Y Deuteronomio 6:16 dice, no tentarás a Jehová tu Dios, declarando que sería un error que él abusara de sus propios poderes. Hay muchas tentaciones en las que caemos con debilidad
por la debilidad de nuestra carne. Pero eso no es justificativo. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13. Dice: fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación Él mismo va a proveer la salida, la vía de escape, a fin de que puedan soportarla. Vamos a ver algunos ejemplos en la Escritura. David, por ejemplo, estuvo 2 veces en el desierto de Judá. La primera vez huía del rey Saúl, que abiertamente procuraba matarlo. Primera de Samuel 23:14. Dice: David se quedó en el desierto, en los refugios, y permaneció en la región montañosa del desierto de Zif, dentro de Judá. Saúl lo buscaba todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. La segunda vez que se encontró David en el desierto fue cuando tuvo que abandonar Jerusalén por causa de la rebelión de su hijo Absalón. Segunda de Samuel, capítulo 15, verso 30. Está hablando del rey. Mientras iba, el rey David lloraba. Si la traición duele, la de un hijo es mayor. La traición de un hijo es mayor. Por eso es que David lloraba, iba llorando. E iba llorando con la cabeza cubierta, con los pies descalzos. Y todo el pueblo que iba con él cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. La vida de muchos siervos de Dios que alcanzaron ser nombrados por su fe, en momentos claves de su vida tuvieron un desierto personal e hicieron de él, de ese desierto, un refugio secreto en tiempos de crisis. Si usted tiene problemas, no sabe solucionarlo, necesita apartarse solo para poder experimentar en su desierto personal un encuentro personal con el Creador del universo. Si usted sigue en lo mismo, sigue batallando, sigue bregando, sigue avanzando, no podrá salir. Pero si se detiene y se queda ahí, solo, en su desierto personal, entonces Dios le va a salir al encuentro y le va a ayudar. Es por eso que están registradas estas palabras, porque estos pasajes bíblicos nos muestran a un hombre en un trance, en una crisis tremenda, con una ansiedad agobiante. Estaba en el desierto, estaba siendo perseguido, porque Saúl lo que quería era matar a David. Y luego su hijo Absalón también lo perseguía porque quería el reino. Y sus mejores salmos están escritos precisamente en el desierto. Por eso es que podemos ver palabras como estas en los salmos de David. Oh Dios, tú eres mi Dios. Mi alma tiene sed y mi carne te anhela. No tenía otra salida. Así que en el desierto, encerrado en su propio ser, él podía hablar con Dios y cantarle salmos y componer esos salmos maravillosos que están a disposición hoy de cada uno de nosotros.
¿Cuál es el principio que se desprende entonces de este salmo? El principio es que un líder tiene muchos tiempos de crisis antes que Dios lo lleve a otro nivel. Y hay que tener la capacidad de poner distancia entre la vida y las circunstancias que lo rodean. Es la única forma de aquietarnos en la presencia de Dios. Y es el único lugar donde vamos a encontrar alivio para nuestra necesidad. Ese alivio vendrá, porque Dios no quiere aniquilar al siervo, quiere templar su carácter, quiere hacerlo más fuerte, quiere hacerlo dependiente de Él. Por eso ese alivio vendrá en su presencia y va a venir con sostén, con ayuda, refrescamiento, dirección. Todo eso le va a permitir saber que Dios no es ajeno a sus necesidades. Ahí en la presencia de Dios, las prioridades vuelven a alinearse. Y entonces podrá declarar: Señor, solo tú eres digno. Hay un testimonio de Marcos Witt en la internet. Y también contó la historia de su accidente cuando se quebró los dos tobillos, pero no, los dos tobillos. Y tuvieron que operarlo. Y para operarlo tuvieron que meterle el tubo por la boca, la anestesia por el tubo en la boca. Y le dañaron las cuerdas vocales. Entonces el hombre quedó aniquilado, quebrado, en la soledad de su propio ser, pensando en las cosas de Dios, sin poder cantar, que es lo que a él le agrada y le encanta. Y ahí compuso esa canción que dice: Dios sigue siendo Dios. ¿Por qué? Porque él dijo: a pesar de las quebraduras, Dios sigue siendo Dios. Tenemos otro ejemplo y es el de Moisés. Moisés nace en un tiempo de rompimiento bajo la esclavitud y la opresión de los egipcios. Pero en esa esclavitud hubo una gran multiplicación. La multiplicación de los hebreos fue muy grande y el faraón dictó sentencia de muerte para los niños varones recién nacidos. Había mandado a los soldados a echar al río Nilo, a todos los niños varones de los hebreos. Ese fue un tiempo de aflicción, fue un tiempo de dolor para el pueblo. Y en esa temporada nació Moisés. Y sus padres, ¿por qué creen que guardaron al niño? ¿Por qué cree que arriesgaron su vida? Sin duda, aunque no está registrado, ellos tuvieron una revelación del grande propósito de Dios para el bebé. Hebreos 11:23 dice: por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. En otras palabras, el que nació no era ordinario, era extraordinario. El que nació no era común, tenía un propósito divino. Nació con un destino profético encima. Dios le escogió desde el vientre de su madre con un propósito especial. Nosotros como hijos de Dios no somos ordinarios, somos extraordinarios, no somos comunes porque tenemos también un propósito divino.
Venimos con un destino profético, porque Dios nos escogió desde la eternidad, con un propósito especial. Por eso es que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Moisés estaba bajo el control de Dios. Fue a vivir al mismo palacio del faraón para ser educado. Los primeros años los pasó con su madre verdadera, con su verdadera madre. Ella le enseñó acerca de su fe y la existencia de un Dios verdadero. Y también le enseñó de su misión en la vida. Pero luego, este niño fue llevado al palacio, bien pequeñito, para aprender otra cultura, para aprender otras costumbres. Estuvo bajo los tutores reales egipcios. Fue educado como un príncipe real y hasta posiblemente como un heredero al trono. Porque dice la Escritura que Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. O sea que bajo los sacerdotes egipcios, que eran los maestros, llegó a dominar las letras, la literatura, la ciencia, la geometría, la arquitectura, la religión. Y bajo los comandantes del ejército obtuvo la habilidad para el mando militar y de otros oficiales reales. Obtuvo también el conocimiento de las leyes y de la administración civil. Muchos desprecian sus orígenes. Hombres y mujeres que nacieron en el Evangelio, cuando niños, sus padres, sus madres y sus abuelas les enseñaron acerca del Dios verdadero. También aprendieron en las escuelas dominicales acerca del mismo Dios y sus proezas. Pero llegaron a la adolescencia, llegaron a la juventud y vino sobre ellos otra información, otra formación, otras costumbres y perdieron su identidad. Es por eso que algunos dicen, yo cuando era niño también iba a la iglesia. Moisés era bien respetado y querido por el pueblo. Comía comida de reyes, usaba los mejores carros de la época. El hombre estaba re bien. Era el artista de su época. Pero para el propósito que Dios lo envió, a pesar de sus 40 años, todavía no era apto. Hechos 7:23 dice que cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. ¿Cómo sabía que los hijos de Israel eran sus hermanos? ¿Quién le había enseñado? Su propia madre. Ese fue el momento del rompimiento en su vida. Y Dios mismo se lo trajo. Porque le faltaba un entrenamiento más. El rompimiento de un hombre comienza en nuestro hombre interior. Éxodo 2:11. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. A veces creemos que Dios solamente habla en voz audible, pero es importante que sepamos que Dios pone en nuestro corazón pensamientos, pone en nuestra mente ideas, proyectos, como en este caso puso en el corazón de Moisés visitar a sus hermanos.
Dios pone pensamientos similares a estos. Así que es tiempo de restaurar la relación con tu esposo o con tu esposa. Es tiempo de restaurar tu matrimonio. Es tiempo de buscar a tu hijo o a tu hija. Si Dios te lo ha puesto en tu corazón, hoy te lo está confirmando. A raíz de esta visita, Moisés fue llevado al desierto para aprender lo que le faltaba. Voluntariamente este hombre no dejaría el reino, no dejaría su posición de príncipe y otros beneficios que tenía en Egipto. Moisés necesitaba ir al desierto para que Dios matara al egipcio, porque Moisés vestía como egipcio, hablaba como egipcio, comía como egipcio, pensaba como egipcio, y ese egipcio tenía que morir. Es lo mismo que le pasa al creyente. Cuando Dios nos saca del mundo que es Egipto, nosotros también vestimos como en Egipto. Hablamos como los egipcios, malas palabras. Comemos como ellos. Pensamos como ellos. Y por eso tenemos que ir a nuestro desierto personal para que Dios mate el egipcio, el mundano que hay aquí adentro. Por eso es que quiero alentarte. Lo que has pasado o lo que estás pasando, Dios lo está usando para tu bien. Porque de esta situación Dios sacará de tu vida un hombre o una mujer de Dios, porque ha sido diseñado para un propósito en la historia. Él permitió tu crisis financiera. Si dice, pero yo estoy en crisis, ¿sí? Él permitió tu crisis financiera para enseñarte a ser un mejor administrador de tus bienes. Él permitió tu crisis en el matrimonio, sí, para enseñarte a perdonar y enseñarte a pedir perdón. Y enseñarte también a darle valor a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Ahí en el desierto Dios te hablará a través del fuego de la zarza. El fuego de la zarza no es otra cosa que el Espíritu Santo de Dios. Pero tienes que estar advertido que Satanás es versado en la Biblia. Y te va a hablar con la misma Biblia. Te va a hablar de muchas maneras para engañarte, para ponerte desconfianza del amor de Dios. Por eso dice la Escritura, resistan al diablo y él va a huir de ustedes. Pero el alma que reflexiona, el alma que medita, que piensa en lo que el enemigo le siembra en el desierto, ya está vencida, ya está derrotada y ya está revolcada. Así lanza el diablo sus dardos, sus flechas, sus lanzas, sus jabalinas. Por eso Jesús viene a través de su Espíritu en nuestra ayuda, para estimularnos, para levantar fuego, para enseñarnos a confiar en Él, porque Él mismo conoce por experiencia, por la práctica, lo que es la soledad del desierto. Porque nuestro socorro viene de arriba. Así que, despierta, para que no te quedes dando vuelta en tu desierto personal. Dios quiere que salgas porque Él tiene un destino glorioso para tu vida. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana.
calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.